Hola, ¿qué tal estás? Ya estamos otra vez por aquí en World Media. Preparado está a punto Manu Díaz y quien te habla José Luis Martín para traerte otra historia del mundo del cine. En este caso es una historia que tiene un salto en el tiempo. Porque West Side Story tiene su origen en 1961 cuando se estrenó en Estados Unidos, pero vuelve otra vez a nuestras pantallas de la mano de Steven Spielberg. Con West Side Story, una banda sonora brutal y una historia increíble, formamos este podcast en el día de hoy que seguramente te va a gustar, te va a encantar, y eso sí, prometemos no hacer spoiler, aunque la historia es bien conocida. Seguro que alguna parte de West Side Story habrás visto, habrás oído o habrás disfrutado de su fantástica banda sonora. Pues es Manu Díaz precisamente quien nos va a hablar de esta película West Side Story. Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues estupendamente, la verdad es que con muchas ganas de hablar de este magnífico musical y magníficas películas que nos ha ofrecido. Porque, claro, hablamos de West Side Story, pero tenemos que remontarnos a los años 60 y ahora esta nueva versión, ¿no? Entiendo que hay un nexo de unión, también lo encontraremos a lo largo de este podcast, pero Spielberg se lanza al mundo del musical con West Side Story. Para muchos, y ya lo hablamos en un podcast si no me equivoco, era una idea como un poco inconcebible, ¿no? Aunque siempre fue uno de sus deseos. Efectivamente, bueno, realmente no sé, más que a los años 60 tendríamos que ir a finales de los 50, Mm. porque el musical escénico es de 1957. Y después ahí ya sí, la primera adaptación cinematográfica que es de 1961. Eh, y ahora, pues, bueno, la más reciente, la de Steven Spielberg, que como tú bien dices, ya habíamos comentado en algún podcast anterior, desde el principio de su carrera, Spielberg ha tenido el sueño de hacer un musical. Él una vez ya agarró cierto poder en la industria a través de Tiburón, enseguida ya avisó que quería, que su sueño era rodar un musical y lleva intentándolo desde entonces. Pero claro, digamos que sus intentonas previas no habían terminado de cuajar. En 1941 introdujo una escena musical en la película, un baile, pero no consiguió, digamos, su idea inicial, que era que toda la película fuera musical. Lo mismo pasó con Hook, que también nació con intención de ser una película musical y de la que al final solo quedaron dos canciones en el montaje final, digamos que no se llegó a desarrollar toda la parte musical, y ahora ya sí por fin West Side Story, que en este caso es un musical que él lleva a cabo no solo por su sueño de hacer un musical, sino que encima lo que consigue es llevar a la gran pantalla nuevamente su musical favorito y un musical que tiene un valor muy especial a nivel familiar, de su vínculo especialmente con su padre. Ah, sí. Es curioso porque de Spielberg, claro, tenemos la imagen de un director que siempre se ha centrado en películas quizá más de ciencia ficción, algunas de corte infantil, cierto es alguna más dura, ¿no? Y con recorrido histórico como La lista de Schindler, pero claro, ahora viendo un musical, aunque fuera una de sus ideas iniciales, a algunos se nos escapa un poco, ¿no? De lo que es el perfil que hemos conocido de Spielberg. Sí, pero bueno, hay que tener en cuenta dos cosas que son muy importantes. Es verdad que Spielberg lo vinculamos generalmente más con un tipo de cine, digamos, de evasión, de aventuras, de fantasía, pero en todas sus películas hay un elemento de fondo que siempre es los vínculos familiares. Eso es un elemento que es un tema recurrente en todas sus películas, especialmente las relaciones paterno-filiales o maternofilial, o sea, tanto con relación con el padre como con la madre. Eso es algo que viene digamos, su propia experiencia. Uno de sus grandes traumas fue el divorcio de sus padres, y es algo que él siempre de alguna manera
pues regresa a ese tema a través de sus películas. Y también por otro lado, pues Spielberg es un cineasta que se crió viendo mucho cine y sigue viendo mucho cine. Y pues tiene, digamos, su narrativa, su mirada cinematográfica está pues ampliamente, digamos, educada a través de los clásicos del cine estadounidense principalmente, y los musicales forman parte de todo ese bagaje. Así que lo que le faltaba era la posibilidad de sentarse y utilizar todo ese aprendizaje cinéfilo que llevaba acumulando, volcarlo en una película, y por eso pues también West Side Story para él ha sido una película tan especial. Hablabas de esa relación con el padre, precisamente por eso, ¿no? Quería grabar o hacer esta película. Sí, él comenta que su padre fue quien compró el disco con digamos, el montaje original del musical de Leonard Bernstein y Stephen Sondheim, y lo llevó a la casa. Y fue a través de su padre que él le cogió el gusto al género del musical y a West Side Story en concreto, hasta el punto que se obsesionó, dice que tuvo una etapa en su infancia absolutamente obsesionado con West Side Story, hasta el punto de que los padres le dieron dos condiciones para poder escuchar el disco. La primera, que ellos no estuvieran en la habitación, y la segunda, que tampoco estuvieran en casa. Tremendo, Así ¿eh? que, bueno, para aquellos que, por ejemplo, en los últimos años pues han sufrido el Let It Go de Frozen, pues esto debería ser el equivalente. Bueno, eso me hace recordar la historia de un amigo que también se obsesionó un poquito con los cazafantasmas, pero bueno, eso es otra historia, ¿eh? Sí, también. Pero cada cual tiene sus manías. Efectivamente. Bueno, Manu, ¿y cómo vamos a trabajar este podcast? Narrándolo desde el pasado, centrándonos en el presente con una vista al pasado, a la primera West Side Story. Bueno, yo creo que lo importante es arrancar por el principio, que es por el musical escénico en sí, eh, y después ir viendo cómo se ha ido ramificando. Pues recordemos que West Side Story nace para los escenarios de Broadway, además nace de la mano de dos de los grandes, Leonard Bernstein, que es el único musical que compuso Leonard Bernstein, y bueno, y está considerado como, digamos, una de las grandes cimas del género del musical, y Stephen Sondheim, que bueno, fallecido hace relativamente poco, y que es también uno de los grandes compositores y letristas del musical estadounidense. También tenemos por ahí a Jerome Robbins, que fue quien elaboró todas las coreografías para la versión escénica, y que después sería quien trasladaría esas mismas coreografías a la versión cinematográfica de 1961, que codirigiría él eh, junto con Robert Wise, en este caso porque, bueno, el estudio consideraba que Jerome Robbins era eh, un grandísimo coreógrafo, pero nunca había dirigido una película. Entonces, para eso, digamos, se buscaron un colchón, un salvoconducto, que era Robert Wise, que era un director, digamos, todoterreno, que era capaz de llevar a cabo cualquier tipo de proyecto que tuviera por delante, y que además, pues bueno, ya tenía detrás, pues experiencia con el género musical, y volvería a repetir años más tarde, porque también 4 años más tarde dirigió Sonrisas y Lágrimas, o sea también un cineasta con una mirada hacia el musical, pues muy, yo creo que histórica dentro del séptimo arte. Así que partimos de eso, de que West Side Story nace como un musical para los escenarios, además ahí pues digamos, esa traslación de lo que es el Romeo y Julieta de William Shakespeare a el contexto de Estados Unidos
a mediados de los años 50, los choques en este caso no son Capuletos y Montescos, sino que son dos bandas rivales, una los Jets, que son, por así decirlo, uh, digamos, bueno, digamos una mezcla de aquellos que ya, digamos, son segunda, tercera o cuarta generación ya criada en Estados Unidos, frente a los Sharks, que son de origen puertorriqueño, que sí son inmigrantes de primera generación. Y ahí pues está ese choque con esa historia de amor en el medio, y una historia de amor pues como Romeo y Julieta que nace casi como una bola de fuego y que está condenada pues a la tragedia. ¿Puede resultar peligroso que Spielberg se haya lanzado a este proyecto cuando la sociedad ha cambiado tanto de aquella época a esta? Cierto es, pues que existen matices, ¿no? Desigualdad, el amor, el desamor, pero lucha de bandas, a lo mejor, y esa imagen del pasado, trasladarla al presente, no resulta peligroso para un director como Spielberg, que a lo mejor pues no acabe de llegar a un público objetivo. Bueno, la verdad es que ahí es cierto que la película le ha costado encontrar su público y ha recibido pues acusaciones no de ser una mala película, porque de luego no es una mala película. La puesta en escena de Steven Spielberg es realmente impresionante, y el acabado de la película es increíble, pero sí se le ha acusado de ser una película quizá innecesaria en el sentido de que el West Side Story de 1961 está considerado como la cumbre del gran musical hollywoodiense, una película que por regla general aparece siempre pues liderando los listados de los mejores musicales de la historia, una película que además pues consiguió 10 estatuillas en los premios de la Academia, los Oscar, y claro, parece que Spielberg se enfrenta pues digamos, a la cima de la montaña más alta dentro del género del musical. Eh, Sin embargo, y esto más bien es una reflexión personal, recordemos que West Side Story viene de los escenarios, y West Side Story no se ha dejado de representar en ningún momento en los escenarios desde que se estrenó hasta la actualidad. Eh, Ha tenido adaptaciones en muchísimos países. En España hemos tenido, al menos que yo recuerde, dos grandes adaptaciones de West Side Story digamos, llevado a cabo por artistas españoles. Eh, Nadie se ha planteado que el West Side Story escénico, creado por Leonard Bernstein, por Stephen Sondheim, por Jerome Robbins, pues era ya una cumbre y que no hacía falta seguir escenificándolo porque ya habían tocado techo. Se ha seguido haciendo y lo han seguido trabajando artistas de muy diferente calibre, y cada uno pues le ha querido dar su impronta. En este caso Spielberg ha querido hacer eso, ha querido dar su impronta a West Side Story, que lo consigue darle, pues por un lado, una línea un poquito más realista. Una cosa que tenía el West Side Story de 1961 es que parte de el rodaje se tuvo lugar en exteriores reales de Nueva York. eh, Compartió también con decorados en el estudio, y Spielberg lo que ha hecho es rodar todo lo posible en exteriores, de manera que lo que vemos es el Nueva York real. Y en cuanto a la lectura, es verdad que es una historia que él sigue manteniendo la localización en 1957, pero él lo lleva a una lectura política de, digamos, la situación social y política en Estados Unidos actual, en el siglo XXI, post-Trump, el auge de la xenofobia, todos los choques también contra la población
inmigrante en Estados Unidos, no solo desde el punto de vista social, sino también desde la propia política, y ha querido hacer un discurso también de la que es Estados Unidos en el siglo XXI a través de esta historia ambientada en 1957. Así que yo creo que sigue siendo una película válida a día de hoy y desde luego, pues bueno, la música sigue siendo maravillosa, o sea que ver el West Side Story, tanto sea el de Robert Wise y Jerome Robbins como sea el de Steven Spielberg en pantalla grande, pues es un lujo que tenemos, pues en este caso, la ocasión de poder disfrutar. Bueno, y ahora que has nombrado la música, cabe destacar también que en su momento los protagonistas no cantaban ellos, eran doblados, pero en esta ocasión sí son los protagonistas quienes cantan esas canciones tan conocidas y míticas del musical. Efectivamente, digamos, con la versión de 1961 hubo bastantes problemas a la hora de cerrar el casting. Digamos que las opciones iniciales que había sobre la mesa no se pudieron llevar a cabo y al final, pues bueno, se cerró con otros actores, con los que, bueno, en este caso los directores estaban satisfechos, pero bueno, daban la imagen de los personajes que ellos querían transmitir, pero a lo mejor no cubrían todos los aspectos interpretativos que necesitaban. Una de las curiosidades que uno de los primeros artistas a los que se le ofreció el papel de Tony fue a Elvis Presley. Que Elvis Presley, la verdad que con todas las películas que hizo, la mayor parte de ellas, y que me perdonen los fans de Elvis. Cuidado que viene. Absolutamente desdeñables, más allá de lo que eran los números musicales. La verdad es que las películas eran bastante pobres. Sí, es verdad. Pues, de hacer pues todas esas películas, haber tenido la posibilidad de hacer el que hoy en día es considerado el mayor musical de la historia de Hollywood, pues la verdad es que es una pena. Y después, por ejemplo, pues Natalie Wood, que es la actriz que hace de María, hombre, por un lado no era puertorriqueña, obviamente, más bien era de raíces rusas, y tampoco cantaba, por lo que digamos que todas las partes de las canciones, tanto ella como el actor que hacía de Tony, pues acabaron siendo doblados digamos, por cantantes profesionales. Manu, en esta nueva versión sí encontramos un nexo, como decíamos antes, de la anterior, ¿no? Y es una de las protagonistas que, si no me equivoco, a la edad de 91 años, bueno, 90 años que acaba de cumplir, aparece en las dos películas. Efectivamente, Rita Moreno, que interpretó a Anita en la versión de 1961, que ganó un Oscar gracias a ese papel, se convirtió en la primera mujer latina en tener un Oscar gracias a West Side Story, y que ha sido rescatada por Spielberg para esta nueva versión. Evidentemente no podía volver a ser de Anita, pero sí le han ofrecido un papel, la verdad es que bastante curioso, porque en la obra original había un personaje que era Doc, que era el dueño de digamos, una pequeña tienda, que es donde iba Tony normalmente, pues digamos, donde se reunían parte de los Jets, pero principalmente era un refugio de Tony. Y en esta versión lo que ha hecho Spielberg es, pues bueno, por un lado enterrar a Doc. Doc en esta versión está muerto y quien lleva a la tienda es su mujer, que es Valentina, que es el personaje que interpreta a Rita Moreno, que es una mujer puertorriqueña, pero que estaba casada con un anglosajón, por lo que digamos que ejercen de una especie de bisagra entre las dos comunidades, y pues sirven también en esta película de referencia para el propio Tony, diciendo, pues bueno, si ellos pudieron, María y yo podremos también. Y la verdad es que es bastante, por un lado, es bastante bonito que Spielberg haya recuperado a Rita Moreno en este papel, y por otro lado, la verdad es que la forma en la que él y Tony Kushner, el guionista, pues han, digamos,
sabido introducir este personaje, pues resulta incluso pues más coherente con el enfoque que Spielberg quería dar a esta nueva adaptación de West Side Story. Que por cierto, ahora justo hablando de ese momento, ¿no? De Rita, recuerdo ese I Like to Be in America, que, bueno, para mí es una de las grandes canciones del musical, aunque hay otras tantas que son muy muy buenas, pero el ritmo, ¿no? Y esa energía de ese I Like to Be in America, lo acabo de recordar ahora y la verdad que me parece uno de los números brutales que no sé hasta qué punto también habrá copiado o asemejado a Spielberg en esta nueva versión. Bueno, West Side Story es un musical que no tiene momento flojo. Es un musical que tiene una canción magnífica una detrás de otra Sí, hasta sí. llegar al final. En la versión de 1961, desde luego, ese momento que indica, desde luego, uno de los más recordados y es una escena icónica. Yo creo que esa junto con el Tonight en el balcón, la escena del balcón, son los dos grandes momentos musicales más recordados de West Side Story. Y los dos, en la versión del 61, fueron rodados en decorado. Y Spielberg lo que hace es que el I Like to Live in America lo saca a la calle y lleva a cabo un número musical espectacular en la calle con esa canción. Bueno. La verdad es que comparar las dos películas, pues no es justo para Spielberg, porque evidentemente lo que estábamos diciendo, estamos confrontándola con la que está considerada como digamos, la obra cumbre del musical, pero eso no quiere decir que, y ahora quienes me van a perdonar son los puristas, que no haya momentos en los que la película de Spielberg consiga superar la original, y en este momento para mí la supera, precisamente por eso, por esa capacidad de sacarlo a la calle y tener una puesta en escena en plena calle, en pleno día, con los coches pasando y los personajes bailando en la calle. Con esa canción, desde luego se te ponen los pelos de punta. Uf, pues tal y como lo relatas, tiene muy buena pinta. Cierto es que va a ser muy difícil, ¿no? El superar esos pues 10 Oscar. Hombre, si lo superara ya Spielberg, pues ya digamos que con todo lo que tiene y ese bagaje que tiene ya puede olvidarse de hacer nada más. Pero también él se ha puesto el reto, ¿no? Y de una a otra siempre va a haber comparaciones, Manu. Indudablemente se va a comparar porque estamos hablando de lo mismo, pero en diferentes épocas y con diferentes directores y actores. O sea que comparación va a haber segura. Sí, comparación va a haber segura y desde luego, como digo, quien sale mal parado en este caso es Spielberg. Eso yo creo que él lo sabe. Claro. Y desde luego la nueva versión no va a tener 10 Oscars, ni muchísimo menos. De hecho, pues yo me atrevería a decir que va a quedar bastante ignorada en el apartado de los premios de la Academia, porque también ha sido una película que en Estados Unidos no ha funcionado en taquilla, y eso pues le cierra muchas puertas. Pero yo creo que él lo que quería era quitarse la espinita del musical, y yo creo que puede darse por satisfecho con el trabajo que ha realizado. Y después también, pues bueno, yo creo que el, la forma en la que él enfoca esta nueva versión y el hecho de que, por ejemplo, todos los personajes latinos de la película estén interpretados por actores latinos que hablan en español, y que en Estados Unidos ese español no fue subtitulado, sino que quien iba al cine veía la película y cuando hablaban en español lo veía a palo seco, sin ningún subtítulo en inglés. Yo creo que eso es también pues un enfoque a aplaudir de Spielberg. También, por otro lado, para, digamos, acercarlo más a los nuevos tiempos, ya en 1957 o en la versión del 61 en cine, ya había un personaje que se llamaba Anybody, que era un personaje trans que pasaba un tanto desapercibido, o sea, no se llegaba
evidentemente en aquella época no se puede decir que era un personaje trans, Ujú. pero sí se hablaba de ese personaje que era uno que estaba siempre rondando los jets, que quería formar parte del grupo y supuestamente era una chica muy machona, que iba vestida de chico y que quería mezclarse con ellos. En este caso no, en este caso Anibadis es un personaje trans y tiene un peso eh, pues mucho más marcado que la versión de escenarios o la versión de 1961, o sea que en ese sentido también pues un aplauso a Spielberg por esa capacidad de coger elementos que ya estaban presentes pero hacerlos más inclusivos. Bueno, Manu, para acabar, ¿crees que van a notar la diferencia, como decías antes, los puristas de una a otra? ¿Crees que los que no la conocen se van a enganchar a West Side Story, que vamos a vivir nuevas generaciones de seguidores de esta gran obra maestra? Yo creo que sí, yo creo que yo creo que la fuerza del musical, la fuerza de la música, la fuerza de la puesta en escena de Steven Spielberg, yo creo que eso va a cautivar a quien se acerque a la película. Recordemos que detrás de la música no solo están los autores originales, el musical tuvo el visto bueno de Stephen Sondheim antes de fallecer, pero tenemos que pues David Newman, uno de los compositores veteranos de Hollywood, y además que viene de una familia digamos, con largo abolengo musical en el cine de Hollywood, es quien arregló toda la partitura musical de Leonard Bernstein, y tenemos a Gustavo Dudamel, que es el director musical y quien dirige la orquesta de esta nueva grabación de la banda sonora. O sea, a nivel musical estamos hablando también de un nivel de excelencia espectacular. Otra cosa es que pues quien vea la nueva versión pues considere bueno que la versión del 61 ya le era suficientemente válida y que no necesitaba esta nueva versión. Ujú. Bueno, pues allá también cada cual tiene libertad para tener sus propias opiniones, evidentemente. Yo particularmente creo que las dos versiones son complementarias y que exista una no invalida la otra. De la misma manera que hay muchos remakes y hay muchas nuevas versiones de novelas, por ejemplo, y bueno, digamos que tener ya una adaptación de una novela que sea excepcional no invalida que no podamos hacer nuevas versiones de esa novela y adaptarla a los nuevos tiempos. Bueno, sin duda esto habilita a cualquiera que quiera hacer una versión importante de Tiburón o de ET a que Spielberg no se mosquee, ¿no? Evidentemente, pero bueno, es que Mm. de tiburón venimos haciendo versiones Bueno, también. desde 1975, que todos los veranos hay una película de tiburón en el Es cine. verdad, es O cierto. tenéis- o sea que, No como el más original, allá pero sí sucedáneos de estos así extrañitos. Sí, sí es verdad sí, que hay unos sí, cuantos buenos, ¿eh? Sin duda. efectivamente. O sea que en ese sentido yo creo Mm. que Spielberg no se lo toma, no se lo toma a mal. Aunque viendo las películas de tiburones yo creo que debería. Sí. Pero bueno, yo creo que si alguien viene y se toma con la seriedad, la responsabilidad y el respeto con el que Spielberg se ha tomado West Side Story y quiere hacer una nueva versión de ET, yo creo que Spielberg le da su Mm. visto bueno. Seguro que sí. Bueno, Manu, para acabar, ¿tú eres más de los Sharks o de los Jets? Pues fíjate, yo me quedo con el discurso de la película. Yo creo Mm. que aquí tenemos que fusionarnos los dos. Sí. Eh, los extremismos son malos. Sí, es verdad. Y la pelea de bandas, claro, ya postularse por una no es el sentido, sino todo lo contrario, que todos deben ser uno y no separarse por bandas ni luchar ni llegar a la muerte. Está claro. Efectivamente, aunque sí es verdad que ya estaba en la obra original, esta nueva versión tira un poquito más para los Sharks
que para los Jets. Vale, pues bien, está bien que lo hayas dicho. Así lo notaremos cuando la veamos. Así lo notaremos cuando la veamos y ya no serán sensaciones de cada uno, sino ya algo que ya está avanzado. Manu, pues como siempre un placer haber disfrutado del mundo del cine, de novedades, de películas pasadas y de historias pasadas que vuelven al presente y que hemos tratado en este podcast y seguro que, bueno, una vez que ya la tengamos en la retina, ya tendremos una opinión creada y podremos debatir al respecto de si Spielberg pues metió la pata al final o no, pero como dices, bueno, son complementarias y eso también ayuda. Manu, como siempre, a mí tan solo me queda desearte pues que tu podcast te acompañe. Pues larga y próspera vida al podcast. Hasta pronto, Manu. Hasta pronto. Bueno, ¿qué te ha parecido este podcast? Te recuerdo que si quieres dejarnos algún comentario, si quieres proponer incluso algún tema, puedes hacerlo a través del correo electrónico de World Media. Ese es informacion@worldmedia.es. Manu Díaz volverá en World Media con otro podcast dentro de nada, también entretenido del mundo del cine, para que te distraigas, para que tengas la cabeza en otro lado y puedas salir también de esta vorágine del día a día. Y por mi parte, yo soy José Luis Martín, como siempre te recuerdo que todo lo puedes encontrar en worldmedia.es, ahí es donde todos los podcasts los subimos en World Media, y que también en las redes sociales nos encuentras como World Media Spain. Ahí estamos para ti, para lo que necesites. Te deseo lo mejor y te deseo además que tu podcast te acompañe.